Bienvenidos a la cátedra de construcciones metálicas y de madera. En la clase de hoy vamos a ver las cargas de nieve y hielo. Esta clase va a servir para que las comisiones puedan desarrollar su trabajo práctico integrador y particularmente va a ser de aplicación para aquellas comisiones cuya ubicación del proyecto requiera de determinar este tipo de cargas. La clase va a estar dividida en 4 partes. En primera instancia vamos a hablar de la bibliografía que es de aplicación para determinar este tipo de cargas. Luego haremos una breve introducción y finalmente pasaremos a desarrollar por un lado las cargas de nieve y por otro las cargas de hielo. Entonces, ya comenzando con la bibliografía, la clase está basada en la norma CIRSOC 104 del año 2005 que dicta el INTI CIRSOC y toma la forma de todos los reglamentos que dicta esta entidad, que se componen de un cuerpo principal con las disposiciones a cumplir y unos comentarios que sirven muchas veces para reforzar o mejorar el entendimiento del cuerpo principal y a su vez tienen muchas veces casos adicionales particulares que no están incluidos en el cuerpo principal. A su vez, si el alumno quiere profundizar en el tema de cargas de nieve y hielo, dentro del cuerpo de los comentarios, al final va a encontrar una extensa cantidad de bibliografía que puede consultar, que es, digamos, la bibliografía que utiliza el INTI CIRSOC para redactar cuerpos de reglamentos. Ya pasando a la breve introducción, vamos a dividir la clase, como vieron en el índice, primeramente en lo que son las cargas de nieve y luego las cargas de hielo. Esto lo hacemos así porque la norma aborda los dos temas de forma separada y totalmente diferenciada, y esto lo hace porque el análisis de las cargas de nieve y el de las cargas de hielo es diferente. Para las cargas de nieve, el reglamento propone una cierta metodología que vamos a ver con mayor detalle en las siguientes filminas, y podemos observar que son cargas que se aplican a elementos planos, es decir, elementos que tienen dos dimensiones mayores y una dimensión muy pequeña, ¿sí? Por ejemplo, una cubierta que tiene un largo, un ancho y el espesor es un espesor mucho menor a esas dimensiones en planta. Lo mismo sería, por ejemplo, para un tablero de puente, que tenemos una dimensión longitudinal, un ancho y un espesor mucho menor. Entonces, las cargas de nieve se van a traducir en cargas superficiales en unidades, en general, kilonewton por metro cuadrado. Las cargas de hielo, en cambio, son de aplicación a elementos lineales, es decir, elementos que tienen una dimensión mayor y dos dimensiones menores. Por ejemplo, los cables y los elementos tubulares que componen la estructura de una aerosilla, o los perfiles estructurales y también los cables de un tendido de media o alta tensión, ¿sí? Que son todos elementos lineales que tienen una dimensión mayor y cada uno de esos perfiles o esos cables tiene dos dimensiones menores. Quizás en el caso de un elemento circular es una dimensión menor, que sería el diámetro. En este caso el reglamento no da una metodología de cálculo, pero bueno, nosotros vamos a proponer una. Realmente la metodología para determinar las cargas es secuencial y de fácil desarrollo. Y aquí en esta foto podemos ver el esquema que toman las cargas de hielo, que es la forma de un manguito de hielo, es decir, un recubrimiento de espesor constante de, de hielo, que es la que genera la carga. Esa carga ya no va a ser una carga superficial, sino que va a ser una carga linealmente distribuida, es decir, en unidades, por ejemplo, de kilonewton por metro. Comenzamos entonces a desarrollar las cargas de nieve. Vamos a comenzar viendo la metodología de cálculo que proponemos.
Para ello vamos a ir avanzando paso a paso en esta metodología hasta completarla. Vamos a comenzar con el primer paso, que es determinar el emplazamiento de la construcción, y con ello vamos a poder obtener del reglamento los primeros parámetros que nos van a permitir determinar la carga de nieve. En un principio vamos a determinar la carga de nieve a nivel de terreno, que llamamos P sub G, y las obtenemos ya sea de la figura 1 y de las tablas 1.1 a 1.15. Va a haber casos especiales que van a necesitar estudios específicos. Luego vamos a determinar una categoría de exposición que incluye las particularidades de la superficie del terreno. Este concepto de categoría de exposición también lo van a poder ver en lo que serían las cargas de viento. Con esa categoría de exposición vamos a poder determinar un factor de exposición C sub E, que lo vamos a obtener de la tabla 2. Entonces, comenzamos determinando la ubicación geográfica de nuestra estructura y lo ubicamos en la figura 1, en la cual vamos a poder determinar si la estructura va a ser susceptible de recibir cargas de nieve o no. El CIRSOC nos indica con un sombreado todas las regiones en donde se hace necesario determinar la carga de nieve. Si contáramos, vamos a ver que son en total 15 las provincias en las cuales se hace necesaria determinar la carga de nieve. Entonces el reglamento nos da las tablas 1.1 a 1.15, para las cuales nos da en mayor detalle para cada provincia las zonas donde se hace necesario determinar la carga de nieve, y nos da los valores de la carga de nieve a nivel de terreno P sub G, y nos da otros detalles como ser la localidad o cabecera de cada uno de los partidos o departamentos según sea la provincia, la altura sobre el nivel del mar para la cual fue determinada la carga P sub G. Estos valores de carga son determinados en la zona urbana de la localidad cabecera de cada partido. Si nosotros vamos a calcular una estructura que está ubicada fuera de dicha zona y principalmente a una altura sobre el nivel del mar mayor, o en una zona con algún microclima diferente al que fue previsto por el reglamento nos indica que para determinar el valor de P sub G debemos realizar un análisis estadístico particular para la ubicación de nuestra estructura. Determinada ya la carga de nieve a nivel de terreno, vamos a pasar a analizar cómo el entorno afecta a dicha carga. En primera instancia vamos a analizar el entorno macro. Eso lo hacemos con la categoría de exposición, es decir, la rugosidad, para el cual el reglamento nos divide en 4 categorías de exposición: A, B, C y D. Y podemos obtener del reglamento CIRSOC 102 estas imágenes ejemplificadoras de a qué refiere con ese entorno para cada una de las categorías de exposición. Así tendremos centros de grandes ciudades que corresponden a la exposición A, y terrenos abiertos que corresponden a la exposición C, habiendo una última categoría que corresponde a áreas costeras, que es la denominada exposición D. Siguiendo con el análisis del entorno, pasamos al entorno micro, es decir, en las cercanías de nuestra estructura, para el cual el reglamento propone 3 tipos de exposición: totalmente expuesta, parcialmente expuesta o protegida, e indica a qué refiere con cada una de esas exposiciones aquí en la parte inferior. Por ejemplo, para cubiertas protegidas indica que son las cubiertas ubicadas muy cerca o entre árboles tipo coníferas que califican como obstrucciones. Un ejemplo sería esta imagen. Vemos la estructura rodeada por pinos, que son árboles que mantienen sus hojas durante el invierno.
Luego, por ejemplo, para las estructuras o cubiertas totalmente expuestas, indica que son las cubiertas expuestas en todos sus lados sin la protección aportada, ya sea por el terreno, por estructuras más altas o por árboles, ¿sí? Son, por ejemplo, las que se indican en la imagen de aquí arriba, que vemos la estructura aislada en el medio de la nada sin ningún tipo de protección. Y finalmente las parcialmente expuestas, que son las que no califican ni como totalmente expuestas ni como protegidas. Una vez determinado el entorno, ya sea macro como micro, podemos cruzar valores, por ejemplo, para una categoría del terreno B y una estructura parcialmente expuesta, y obtener el valor del factor de exposición C sub B. De esta manera vamos a poder aplicar este coeficiente a la carga de nieve a nivel del terreno. Bien, ya analizamos hasta aquí lo que sería la carga de nieve a nivel de terreno y la influencia que tendrá el entorno sobre esa carga de nieve a nivel de terreno. Vamos a pasar ahora al análisis particular de nuestra estructura. Entonces, en nuestra metodología de cálculo vamos a proceder primeramente a determinar la climatización interna de la construcción, y a partir de ese tipo de climatización vamos a poder determinar un factor térmico C sub T, que lo vamos a poder obtener de la tabla número 3. Nos referimos a la tabla número 3, en la cual la norma nos indica para cada condición térmica el valor del factor C sub T. Entonces nos dice, por ejemplo, para invernaderos continuamente calefaccionados, el valor de C sub T será 0,85. Para estructuras no calefaccionadas o intencionalmente mantenidas debajo del punto de congelamiento, como puede llegar a ser un frigorífico, el factor C sub T será mayor a 1,2. Estructuras mantenidas justo por encima del congelamiento y otras con cubiertas frías, ventiladas, C sub T vale 1,1, y las que no califican en ninguna de las anteriores, C sub T valdrá 1. Entonces vean cómo este factor C sub T va a funcionar como mayoración o minoración de la carga de nieve, ya sea que la cubierta es una cubierta caliente, que va a reducir la carga de nieve, como es el caso de los invernaderos, o una cubierta fría, como el caso que hablábamos de un frigorífico, en la cual se va a producir una mayoración de la carga de nieve. Avanzamos con nuestra metodología de cálculo y pasamos ahora a estudiar el destino que tendrá nuestra estructura, es decir, cuán importante va a ser. Y en función de eso nos podremos permitir un mayor o menor nivel de seguridad. Entonces comenzaremos determinando la categoría de la construcción en función de su destino, para la cual vamos a utilizar la tabla del apéndice B del reglamento 102, y a partir de esa categoría de la construcción vamos a poder determinar el factor de importancia de la tabla 1. La tabla del apéndice B toma esta forma, en la cual nos indica los diferentes destinos de las construcciones, y para cada uno de esos destinos nos va a indicar a qué categoría corresponde. Vemos aquí en la derecha en mayor detalle el contenido de la tabla. Entonces, por ejemplo, la categoría 1 corresponde a las estructuras que representan un bajo riesgo para la vida humana, en el caso de falla, obviamente. Por ejemplo, dentro de esta categoría corresponden las instalaciones agrícolas, instalaciones temporarias o instalaciones menores de almacenamiento. Si vamos a una categoría mayor, corresponden a estructuras cuya falla represente mayor riesgo. Por ejemplo, la categoría 3 corresponde a edificios donde se reúnen
más de 300 personas en un área. La falla de esa estructura puede traer consecuencias catastróficas, o edificios u otras estructuras que contienen sustancias tóxicas o explosivas como para ser peligrosas al público si se liberan. Por ejemplo, instalaciones petroquímicas. Entonces, del análisis de la tabla, uno puede determinar a qué categoría corresponde la estructura. Una vez definida esa categoría, nos referimos a la tabla 4, en la cual podremos obtener, partiendo de la categoría, un factor de importancia que, como vemos, para aquellas estructuras de bajo riesgo resulta en un factor de reducción menor a 1, y para las estructuras de mayor riesgo resulta en un factor de mayoración, ya sea categoría 3 o 4. A medida que va aumentando el riesgo de la estructura, aumenta ese factor de mayoración. Bien, entonces ya analizamos las características térmicas de la construcción, la importancia de la construcción. Nos queda analizar la geometría de la construcción, para lo cual el reglamento nos indica que debemos determinar el tipo de cubierta y calcular la carga de nieve sobre cubierta plana. Esto lo realizamos a partir del capítulo 3. La norma define tres tipos de cubiertas: las cubiertas planas con una inclinación menor a 5 grados, las cubiertas con pendiente con una inclinación mayor a 15 grados, y las cubiertas con baja pendiente, que se corresponden a todas aquellas cubiertas con una sola pendiente y menor a 15 grados, cubiertas de 2 y 4 aguas con pendientes menor a este número que aparece aquí, aplicando W en metros. W es el desarrollo en horizontal que tiene cada una de las caras de la cubierta, o cubiertas curvas donde el ángulo vertical desde los aleros hasta la cumbre será menor a 10 grados. Las cubiertas curvas, la pendiente la calculamos como el arco tangente de HE, que es esta altura aquí, de aquí, dividido W, que es el desarrollo en horizontal de la cubierta, ¿sí? Entonces, para el primer caso vamos a aplicar las cargas sobre cubiertas planas. Para el segundo caso vamos también a aplicar esas cargas sobre cubiertas planas, pero esa carga va a estar limitada por unos ciertos valores mínimos. Y finalmente, para las cubiertas con pendientes se aplicará la carga para cubiertas con pendientes. En las siguientes filminas vamos a ver cómo se calcula cada uno de esos casos. Entonces, las cubiertas planas o de baja pendiente, vamos a aplicarles la carga para cubiertas planas, P sub F, que vamos a obtener con esta formulita. Factor 0,7 por el coeficiente de exposición, por el coeficiente térmico, por el factor de importancia y finalmente por la carga de nieve sobre el terreno, que son todos los factores que vimos cómo determinar en las primeras filminas de esta explicación. En el caso de que estemos analizando una cubierta de baja pendiente, vamos a determinar esta carga para cubierta plana y vamos a compararla con los factores o valores límite, que son los que se enumeran a continuación. El factor de importancia multiplicada por la carga a nivel del terreno, para los casos de que la carga a nivel del terreno sea menor a 1 kilonewton, y el factor de importancia multiplicado por 1 para el caso que la carga sobre el terreno sea mayor a 1 kilonewton. Entonces vamos a determinar el valor límite, vamos a determinar la carga de nieve sobre la cubierta plana y nos vamos a quedar con el mayor de esos dos valores.
Bien, ya vimos cómo determinar la carga a aplicar sobre cubiertas planas y de baja pendiente. Nos queda finalmente determinar la carga de nieve sobre cubiertas con pendiente P sub S, para lo cual aplicaremos el capítulo 4. La carga de nieve a aplicar sobre una cubierta con pendiente P sub S la vamos a obtener como la multiplicación de la carga de nieve sobre cubierta plana, que vimos cómo determinar anteriormente, multiplicando por un factor C sub S, que es el denominado factor dependiente de cubierta. Ese factor C sub S depende de si la cubierta es cálida, fría, con curvatura, de cubiertas múltiples, y está determinado en los apartados 4.1 a 4.4 del capítulo 4. El factor dependiente lo vamos a obtener de la figura 2, en el cual se presentan tres ábacos. El primero, que corresponde a cubiertas cálidas, con un C sub t menor o igual a 1. El segundo, que corresponde a cubiertas frías, con C sub t igual a 1,1. Y el tercero, que corresponde también a cubiertas frías, pero con C sub t igual a 1,2. En cada uno de estos ábacos vamos a observar dos curvas. La primera punteada, que corresponde a superficies lisas sin obstrucciones, con resistencias térmicas ya sean mayores a 5.3 para cubiertas no ventiladas o mayores a 3.5 para cubiertas ventiladas. Y la segunda, que es la de línea llena, que corresponde a los casos restantes. En el eje de las X vamos a poder observar la pendiente de la cubierta, que va a ser nuestro dato de ingreso. Vamos a ingresar hasta chocar cualquiera de las curvas y nos vamos a dirigir hacia la izquierda para obtener el valor del factor dependiente de la cubierta. Para el caso de cubiertas curvas, para el cual la determinación de esta pendiente sea mayor a 15 grados y corresponda calificar la cubierta como una cubierta con pendiente, la norma nos indica lo siguiente. Si esta pendiente es menor a 30 grados, deberíamos aplicar un esquema como el que se ve aquí, que nos propone una carga constante en el sector más plano de la cubierta y luego permite una reducción de la carga a medida que la cubierta va tomando pendientes. Ese es el esquema propuesto para una carga balanceada. Para una carga no balanceada, que se corresponde a la superposición de la carga de nieve con carga de viento, que vamos a ver más adelante, propone otro tipo de esquemas de carga. En el caso que esta pendiente esté entre 30 y 70 grados, propone un esquema parecido con la carga uniforme en el sector más plano de la cubierta y luego la misma reducción a medida que la pendiente se va incrementando. De la misma manera propone la carga no balanceada. Finalmente, cuando en los aleros de la cubierta la pendiente es mayor a 70 grados, permite considerar que en dichos sectores la nieve no se va a acumular, entonces propone un factor C sub S en esos sectores igual a 0, y manteniendo el esquema de carga uniforme en el sector donde la cubierta es más plana y la reducción a medida que la cubierta va tomando mayor pendiente. Y de la misma manera la carga no balanceada para el caso de superponer la carga de nieve con la carga de viento. Para el caso de cubiertas yuxtapuestas, por ejemplo el caso de cubiertas de placa con plegado múltiple, diente de sierra y bóvedas cilíndricas,
el reglamento indica que debe tomarse un factor de pendiente igual a 1, es decir, no se puede reducir la carga de nieve debido a la pendiente mayor a 15 grados de la cubierta. Entonces resulta que la carga de nieve en la cubierta con pendiente es igual a la carga de nieve sobre cubierta plana. Eso lo vemos representado en el reglamento en esta figura, donde indica que para la cubierta tipo diente de sierra, por ejemplo, la carga a aplicar es la carga sobre cubierta plana. Finalmente, para el caso de diques de hielo y carámbanos, a lo largo de los aleros, se indica que hay que aplicar una carga uniformemente distribuida igual a 2pf sobre los tramos emboladizos. Los diques de hielo y carámbanos se producen en las cubiertas cálidas. Vemos aquí sobre la derecha el efecto. En la cubierta cálida el calor interior derrite la nieve acumulada que escurre, y al llegar al alero, que es un elemento frío, se produce esta especie de presa o dique de hielo con estos elementos alargados que cuelgan, que son los que denomina carámbanos. Ese dique lo que permite es, o lo que genera, es que a futuro, ante una nueva nevada, se produzca una acumulación de nieve mayor a la prevista. Es por eso que se aplica en dicho sector la carga de 2 veces la carga sobre cubierta plana. Hasta aquí hemos logrado determinar la carga uniformemente distribuida sobre las superficies, ya sean superficies planas, de baja pendiente o con pendiente. Como puntos finales quedan analizar las particularidades de cada una de estas superficies que la norma considera en sucesivos capítulos. Por ejemplo, el análisis de cargas parciales en el capítulo 5, análisis de cargas desbalanceadas, capítulo 6, que ya algo de esto vimos, que es la superposición de cargas de viento con cargas de nieve, análisis de sombras aerodinámicas en el capítulo 7, análisis de salientes de cubierta en el capítulo 8, análisis de nieve caída por deslizamiento en el capítulo 9, análisis de carga de lluvia caída sobre nieve en el capítulo 10 y análisis de inestabilidad por acumulación de agua en el capítulo 11. A continuación vamos a ver brevemente algunas de estas situaciones para que ustedes puedan aplicarlos si es que corresponde para el caso de las estructuras que estén analizando. Para el caso de cargas parciales, en el caso de vigas continuas o sistemas estructurales equivalentes, la norma indica que hay que considerar 3 casos. Un primer caso para el cual indica que debe cargarse el extremo de la estructura con la carga total y la restante con la mitad de la carga. El segundo caso en el cual el primer tramo se carga con la mitad y la restante con la carga completa. Y el tercer caso para el cual se cargan 2 tramos contiguos con la carga completa y la restante con la mitad de la carga. De esta manera se pretende obtener los efectos más desfavorables sobre la estructura. Para el caso de cargas desbalanceadas, ya lo estuvimos viendo, corresponde al caso en que superponemos las cargas de viento con las cargas de nieve. En un estado de carga en el que no hay viento, la norma considera la carga uniformemente distribuida, es decir, la carga balanceada, pero cuando analizamos un caso en el cual la carga de nieve va a aplicar junto con la carga de viento, debemos considerar el efecto de la carga desbalanceada o no balanceada, como la denomina la norma, en el cual
la acción del viento tenderá a limpiar la cara a barlovento y a acumular la nieve en la cara a sotavento. Para los diferentes tipos de cubiertas o de superficies, la norma va proponiendo esquemas simples para poder considerar este efecto. Por ejemplo, para una cubierta a dos aguas, indica la carga balanceada, que es la que vimos con anterioridad, una carga no balanceada para el caso que el desarrollo en horizontal de la cubierta sea menor a 6 metros, en el cual considera que no hay carga a barlovento y se produce la acumulación a sotavento, o para el caso de que el desarrollo en horizontal sea mayor a 6 metros, deja una carga reducida en la cara a barlovento y genera la acumulación de nieve en la cara a sotavento. En el caso de cubierta yuxtapuesta se produce un efecto un poco diferente, ya que hay sectores en donde se va a producir una mayor acumulación de la nieve porque no tiene hacia dónde escapar. Entonces la norma, nuevamente para este caso particular, propone un esquema simplificado de carga. Así, siguiendo con el caso de la cubierta en dientes de sierra, propone la carga balanceada con un valor constante equivalente al de cubierta plana y la carga no balanceada, en el cual genera la acumulación de nieve en los sectores en los cuales se va a acumular la misma. El caso de sombras aerodinámicas se corresponde a parapetos verticales entre dos cubiertas o entre dos elementos estructurales. En este caso también, debido a la acción del viento, se puede producir una acumulación de nieve en este sector, que es el denominado sector de sombra aerodinámica, en el cual el viento, ya sea viniendo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, produce la acumulación de nieve en este sector. El reglamento nuevamente toma en cuenta este fenómeno y propone un esquema simplificado de carga. Así propone este esquema para el cual parte de la carga base o la carga de nieve balanceada, a la cual le suma una carga triangular debido al efecto de acumulación de nieve por sombra aerodinámica. Finalmente, el caso de nieve caída por deslizamiento, que aplica cuando tenemos una cubierta más alta y yuxtapuesta a una cubierta más baja. Este caso aplica para todas las cubiertas altas, sean lisas o no, y que tienen pendiente mayor a 16%, y también aplica a cubiertas con pendientes menor a 16%, pero mayor al 2%, siempre que la cubierta sea lisa. La carga que debe aplicarse en la cubierta más baja, que sería la de aquí abajo, es la equivalente al 40% de la carga total de nieve caída sobre la cubierta más alta. 0,4, el 40%, P sub F, que es la carga distribuida, por W, que es el desarrollo de la cubierta. Quedará a criterio del calculista cómo distribuir ese 40% de la carga sobre esta cubierta. A lo que me refiero es que si la cubierta más baja tiene estas dimensiones, uno puede distribuirla de manera uniforme sobre toda la superficie de la cubierta. Ahora, si la cubierta más baja es muy larga, quizás corresponda suponer la acumulación en el primer sector de la cubierta y que no haya influencia en el resto
de la cubierta. Pasamos ahora a las cargas de hielo sobre las estructuras, recordando que las cargas de hielo las vamos a aplicar sobre los elementos lineales. Comenzamos analizando el alcance del reglamento. La norma propone cierto campo de validez e indica que el reglamento no aplica a sistemas de transmisión eléctrica, torres de comunicación, mástiles de estructuras afines, para los cuales hay reglamentos de cálculo redactados para analizar esas estructuras, por ejemplo el CIRSOC 306, que corresponde a estructuras de acero para antenas. En la presentación ustedes han visto alguna torre de alta tensión o de comunicación. A pesar de lo indicado por la norma, si uno va a estos reglamentos específicos, la metodología de cálculo y el procedimiento y hasta muchos parámetros aplican a todos estos casos. Es por eso que si bien al momento de hacer el análisis de la carga tenemos que recurrir a estas normas particulares, sepan ustedes que lo que veamos acá va a ser de aplicación a todas las estructuras. Proponemos de nuevo una metodología de cálculo. Comenzamos con el tipo de sección estructural a analizar. Y determinamos la dimensión característica de ese elemento a partir de la figura 1. Entonces, en la figura 1, la norma nos indica las diferentes formas o secciones que puede tener nuestro elemento estructural, ya sea una barra redonda, un elemento cuadrado o rectangular, un perfil doble T, un perfil C, un perfil ángulo o una planchuela, y para cada uno nos muestra la forma en que propone medir esa dimensión característica. De esta manera podemos obtener la dimensión característica que nos va a permitir determinar la cantidad de hielo acumulado. Continuamos determinando la categoría de la construcción, al igual que hicimos en el caso de la nieve con la tabla del apéndice B, y a partir de esa categoría vamos a determinar el factor de importancia que obtenemos de tabla 1. Pasamos rápidamente. El apéndice B para determinar la categoría es la misma que vimos con anterioridad. Y el factor de importancia lo obtenemos de esta tabla. El factor de importancia sí cambia. Y tenemos dos multiplicadores. Uno para el espesor de hielo y otro para la presión de viento concurrente. El que vamos a aplicar para determinar la carga de hielo es el multiplicador de espesor de hielo. El segundo factor queda reservado para el caso que consideremos la carga de viento sobre la estructura actuando superpuesta con la carga de hielo. En ese caso tendremos que modificar la carga de viento calculada con la norma CIRSOC 102, corrigiendo el factor de importancia que se indica en esta tabla. Analizada ya la importancia de la estructura, pasamos a definir el emplazamiento de la construcción, y con él vamos a obtener un espesor nominal de hielo denominado con la letra T, que obtenemos de tabla 2 y figura 2. De forma análoga a lo que vimos para las cargas de nieve, la norma en la figura 2 da un plano en el cual diferencia tres zonas en cuanto a la carga de hielo. Una zona 3, en la cual considerar la carga de hielo corresponde únicamente para aquellos sectores que se encuentran a más de 1000 metros de altura sobre el nivel del mar.
y una zona 1 y 2 en la que debe considerarse siempre la carga de hielo, y da los valores de carga de hielo para cada una de esas zonas en la tabla 2. Entonces, ya sea que la altura sobre el nivel del mar sea menor a los 1000 metros, entre 1000 y 3000 metros, o mayor a los 3000 metros, y según sea la zona en el cual esté emplazada nuestra construcción, vamos a obtener el espesor T del manguito de hielo. Aquí vemos lo que les comentaba para la zona 3, siempre que estemos a menos de 1000 metros de altura, no corresponderá considerar la carga de hielo. En la segunda parte de la tabla podemos obtener el valor de la densidad del hielo que considera la norma, que más adelante la vamos a utilizar, y nuevamente en este sector unos valores de velocidad de viento concurrente que deben ser utilizados para determinar la carga de de nieve sobre el elemento estructural que tiene manguito de hielo. Es decir, cuando estemos analizando la estructura y superpongamos las cargas de hielo con las cargas de viento, deberemos no solo considerar el factor de importancia que vimos anteriormente, sino también estas velocidades de viento concurrente. Continuamos calculando el factor de altura que denominamos Fz y que es función de la altura a la que se encuentra el elemento respecto del nivel de terreno. Para la determinación vamos a referirnos al apartado 4.3. De esta forma, al analizar nuestra estructura o un elemento de nuestra estructura, vamos a poder determinar si el elemento se encuentra a menos de 275 metros respecto del terreno o a más de 275 metros respecto del terreno, y vamos a poder obtener de qué forma calcular el factor de altura Fz, ya sea con la altura a la cual se encuentra el elemento dividido 10 elevado a la 0.1, o para el caso de que el elemento esté a más de 275 metros, directamente se adopta el factor 1,4. Se sigue determinando un factor topográfico que debe determinarse según los lineamientos del reglamento SIRSOC 102. Se calcula el espesor de hielo de diseño, T sub D, que es el espesor del manguito de hielo que se va a formar alrededor del elemento en estudio, según el apartado 4.6. Y finalmente se calcula la carga de hielo según el apartado 4.1. El espesor de hielo de diseño se obtiene partiendo del espesor nominal de hielo multiplicado por un factor de importancia, multiplicado por un factor de altura y multiplicado por un factor topográfico elevado a la 0,35. Hemos visto la determinación de estos tres elementos, y la determinación del factor topográfico lo han visto en la clase de cargas de viento. Este factor topográfico en general para terrenos llanos toma el valor de 1. Una vez tenido el espesor de diseño del manguito, vamos a poder calcular el área de hielo alrededor del elemento en estudio, que lo obtenemos como A sub i igual a pi por el espesor de hielo de diseño multiplicado por la dimensión característica más el espesor de hielo de diseño. Básicamente la norma lo que hace es hacer una analogía de cualquier forma geométrica del elemento con la geometría que se observa aquí arriba hacia la derecha. Si ustedes analizan esta fórmula,
tenemos pi por d más t sub d es la longitud de la circunferencia media del manguito de hielo. Si a esa longitud la multiplicamos por el espesor de hielo de diseño, obtenemos el área de hielo que va a estar rodeando la pieza. Finalmente, multiplicando esta área de hielo por la densidad del hielo que habíamos visto, que lo obteníamos de la tabla 2 y vale siempre 900 kilos por metro cúbico, podemos determinar la carga de hielo a aplicar en nuestra estructura, que vamos a obtener como Q sub S igual al área de hielo por la densidad del mismo. Bueno, hasta aquí llega la clase. Vamos a subir las filminas a la página de la cátedra, acompañado con dos ejemplos, uno de nieve y uno de determinación de cargas de hielo, para que ustedes puedan seguir en mayor detalle, y a su vez pueden consultar el tomo de comentarios a la norma CIRSOC 104, en el cual también tienen varios ejemplos de determinación de cargas de nieve y hielo.